diría que no solamente con la promoción turística del territorio de Vizcaya, porque en definitiva Bilbao forma parte del territorio de Vizcaya y siempre tendemos a separarlo, ¿no? A veces no entiendo muy bien por qué. Entonces, he hablado de eso y he hablado de otras cosas que, bueno, que están igual incluidas en un departamento de promoción externa, en un departamento de promoción económica, pero que poco tienen que ver con una proyección de marca turística, como es la atracción de eventos, que no significa que tiene repercusiones en la marca turística, pero no nos estamos dirigiendo a los turistas, nos estamos dirigiendo a los amantes del rock o a los amantes de, yo qué sé, de la música de Bob Dylan o de amantes del baloncesto. Pero bueno, eso es una cuestión diferente. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pensando? La Diputación ha hecho un plan estratégico de legislatura para el sector turístico en el que habla de lo que decía Gabino, del posicionamiento del turismo como una industria, como la concepción de una herramienta de trabajo para la promoción económica. Bueno, pues el Ayuntamiento de Bilbao está en la misma línea. El Ayuntamiento de Bilbao ha incluido su antigua Sociedad Pública de Gestión Turística Bilbao Turismo en una más amplia, que es Bilbao Ekintza, que tiene como misión desde esta legislatura de dedicarse a la promoción económica de la ciudad y por lo tanto de darle a esto un planteamiento de trabajo diferente. Una aproximación de trabajo y de forma de entender el fenómeno turístico diferente a la que había tenido en la legislatura pasada, que por ejemplo estaba en el departamento de fiestas o de relaciones ciudadanas, ¿vale? Entonces ese cambio de enfoque, que yo creo que es general en el conjunto de las entidades públicas, en la mayoría de ellas en estos momentos estamos en un enfoque de promoción económica y eso tiene una serie de consecuencias sobre qué factores influyen en el sector turístico. Y básicamente la principal y más importante consecuencia que tiene el considerar al turismo como una industria turística es que no nos tenemos que preocupar solo del mercado, es decir, de poner Bilbao, Vizcaya, Euskadi, España o Pernambuco en el mundo y contar lo que pasa, es decir, preocuparnos de atraer mercado, de atraer demanda, sino también nos tenemos que preocupar de la oferta, de cómo hacemos las cosas. Y por lo tanto, la oferta es cómo de bonito tenemos que tener el urbanismo, cómo de bien tiene que funcionar el aeropuerto, cómo de bien tenemos que tener los comercios, cómo de bien tienen que saber hablar los tenderos y los comerciantes y los hosteleros inglés, francés y alemán, porque van a venir turistas de esos sitios, cómo la población local también tenemos que saber unos mínimos de acogida y de interacción. Es decir, por lo tanto, tenemos una doble tarea que quizás hasta el momento actual, desde luego, en Bilbao Turismo no teníamos. Y es que nos tenemos que ocupar no solo de la demanda turística, de los mercados, de atraer gente a nuestra ciudad, a nuestro territorio, sino también nos tenemos que ocupar de la oferta, es decir, de las cosas que son susceptibles de atraer turistas de diferentes tipos, porque quien viene a Lekeitio una semana no tiene nada que ver con quien viene a Bilbao a hacer un city break un fin de semana, ¿vale? Está buscando cosas diferentes. Por lo tanto, nos tenemos que ocupar de los productos turísticos, que también se oye en las reflexiones, en los documentos, en la prensa, etc. Y nos tenemos que preocupar, como decía Gabino, no solo de la cantidad, sino de la calidad. Porque muchas veces es más importante la calidad que la cantidad. Y ese es un cambio que cuando lo expresamos parece baladí, pero es un cambio absolutamente importante. Y también tenemos que pensar que cuando el Ayuntamiento de Bilbao está arreglando el Paseo de Abandoibarra, tiene que pensar en que el Paseo de Abandoibarra es un lugar que hemos ganado a la ciudad para el paseo de los ciudadanos y ciudadanas bilbaínos y vizcaínos,
pero que también los turistas van a pasar por ahí y quizás necesiten un servicio, por ejemplo, o tenemos que pensar que cuando arreglamos el Guggenheim tenemos que aparcar autobuses y entonces tenemos que habilitar una zona de aparcamiento. Por lo tanto, considerar el turismo como una actividad económica significa que en la cabeza de todos los departamentos municipales tiene que haber un chip turístico del que yo hablo. Y cuando arreglamos una acera, cuando hacemos una marquesina de autobús, tenemos que pensar en que hay que poner el Bilbobús, pero también el Bizkaibus que va al aeropuerto, porque si no, no lo encuentra ni Dios. ¿Vale? Entonces, cuando señalizamos la ciudad, cuando arreglamos las aceras, cuando ponemos farolas, cuando abrimos una tienda o un comercio, cuando programamos en la Alhóndiga, cuando programamos en el Teatro Aradiaga, tenemos que pensar que nuestra ciudad ya no solamente tiene ciudadanos y ciudadanas bilbaínos y vizcaínos y guipuzcoanos y alaveses, sino que tiene ya cada vez más ciudadanos del mundo. Y por lo tanto, todo tiene que tener en algún momento un chip de pensar en eso. Y tenemos que ir alineando ese transatlántico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que una industria turística y una cadena de valor turística, de una industria turística que es tan sumamente compleja, porque Gabino no es, ni yo, no somos competentes, no abrimos la puerta de la Alhóndiga, no programamos el Arriaga, no nos ocupamos de la Semana Santa de Orduña, no nos ocupamos de que las playas de Vizcaya estén magníficas todo el verano, no somos los que podemos decidir dónde para el metro, cómo se señaliza el metro. Es que no hacemos nada de eso, porque no somos competentes en esa materia. Lo que tenemos que hacer es que todo eso, empaquetado de una manera, lo contemos al mundo y sea atractivo para ese mundo y ese mundo venga. Pero entonces tenemos que estar todo el día, y perdonadme la expresión, como moscas cojoneras, detrás de mucha gente que está planificando otros asuntos de la ciudad y otros asuntos del territorio y otros asuntos de otro departamento, ¿vale? ¿Qué es lo que está pensando en este momento el Ayuntamiento de Bilbao? El Ayuntamiento de Bilbao, en el que hay continuos referentes en esta estrategia al territorio de Vizcaya y a los elementos que ha dado Gabino en su intervención, cascos históricos, parques naturales, costa, está pensando en una cosa que de verdad que es un lujo. Y le tenemos aquí a Juan Carlos Erkoreka, presidente de Bilbao Denda y de todos los comerciantes de nuestra ciudad, y a Carmen Romo de Romotours, que tiene una empresa que levanta la persiana y que tienen que pagar las nóminas todos los días. Y el Ayuntamiento de Bilbao también tiene que pagar nuestras nóminas todos los días, evidentemente. Pero podemos pensar a futuro. Queremos lanzar mensajes de futuro. La Diputación está lanzando un mensaje claro. Estamos entendiendo que el turismo es una industria y nosotros decimos, sí, el turismo es una industria y además queremos que sea una industria en la cual la cadena de valor, que es tan compleja, porque un destino turístico es el espacio de la ciudad o del territorio, es los transportes, es el taxista, es el que te abre el restaurante, es el de la tienda, es el que te encuentras por la calle, es el barrendero, es una cadena de servicios que constituyen la experiencia con un destino harto compleja, sobre la cual además nosotros no tenemos competencias, pero tenemos que hacer todo lo posible porque eso funcione bien. Y lo que estamos diciendo, señores, estamos pensando en que esa cadena de valor turística, si no nos movemos, si no pensamos en el futuro hoy, que somos un caso de éxito, como decía Gabino, que hemos recibido toneladas de reconocimientos internacionales, no solamente a la ciudad, sino también a su gestión, hemos recibido al comercio, hemos recibido a la Alhóndiga, a la arquitectura. Somos un caso de éxito. Vienen 90 delegaciones internacionales al año a Bilbao a conocer nuestro proceso de transformación. Pero somos un caso de éxito ahora, después de 25 años de trabajo. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser un caso de éxito en el año 2020? Y entonces el Ayuntamiento de Bilbao se está permitiendo el lujo de pensar en qué debemos hacer para que este transatlántico en el 2020 nos siga produciendo
los mismos éxitos que Bilbao y su regeneración. ¿Qué tenemos que hacer en ese año 2020 para estar siguiendo estando en un caso de éxito, ser un destino turístico de éxito internacional? Y además de éxito internacional, ¿dónde? Cada vez en sitios más lejanos. Tengo aquí una diapositiva muy interesante que aparece cómo realmente en el año 1980 Europa era el 63% del mercado de viajes internacionales. Y Asia y Pacífico era el 8%. El 8%, ¿vale? Si miramos el escenario 2010, tenemos que Asia y Pacífico lleva un 22% del conjunto total de los viajeros internacionales y Europa un 51%. Y si miramos la proyección hacia el año 2030, nos encontramos con que el 41% de la cuota del mercado se la lleva Europa y el 30% Asia y Pacífico. Es decir, el turismo de Europa crece, el turismo de Vizcaya crece, el turismo de Bilbao crece, pero crece mucho más Asia y Pacífico, mientras que disminuye Europa, que es donde estamos, como marca de referencia para los. ¿Vale? Es decir, crecemos, pero cada vez crece más aquello que está más lejos de nosotros. Por lo tanto, nuestra internacionalización cada vez es más importante. Y nuestro posicionamiento, no solo en mercados europeos, emisores que hasta ahora eran tradicionales, se convierte en una necesidad mayor. ¿Por qué? Porque las regiones del mundo crecen y el mundo está cambiando. Y Asia y Pacífico van a adquirir una importancia en los próximos años importantísima. Y esto mismo que nos ocurre a los de turismo les ocurre a los de la máquina herramienta y a los del sector de automoción. Es decir, cada vez están más lejos aquellos a los que les tenemos que contar nuestras excedencias. Y por lo tanto se hace más compleja nuestra tarea, porque por cada euro que yo invierto en promoción en el mercado estatal, tengo que invertir 5 euros en el mercado europeo y 15 euros en el mercado asiático. Y lo que me vale para el mercado estatal, que es la B cuadrado, no me sirve para el mercado internacional y no me sirve para el mercado chino. ¿Cuáles son los mercados emergentes del futuro? Todo Asia-Pacífico y otros 2 continentes más, que son países que están en otros continentes, que son Brasil y la India y Rusia. Lo que llamamos en el sector turístico los mercados BRIC. Brasil, Rusia, India y China. Los crecimientos, los análisis de futuro nos dan que Europa sigue creciendo, pero en mucha menor medida que esos otros países, ¿vale? Luego, a espabilarse. Reflexión número 1. Ya no nos tenemos que preocupar solamente de Londres, de Alemania, de Italia, con los cuales tenemos ya a veces conexiones aéreas, sino nos tenemos que preocupar de otras cosas que no sabemos ni dónde se colocan en el mapa. Porque ayer se presentaba la conexión de Bilbao con Turkish, a través de Turkish Airlines con Estambul. Pero Estambul ¿es muy importante para Gabino y para mí? No. Estambul conectado con Bilbao es importante para vosotros cuando os vayáis de vacaciones. Para Gabino y para mí es entender que Estambul es un hub de llegada de turistas a todas las repúblicas rusas, las ex-repúblicas rusas, Uzbekistán, no sé qué, que no sé ni pronunciarlas, que formaban antes la Unión de Repúblicas Soviéticas. Para nosotros, la conexión con Estambul no es un problema de que los turcos vengan a Bilbao, que también, sino que es un hub para llegar a esos mercados en los que un ruso de Uzbekistán o de Kazajistán tiene muchísima más costumbre de salir al mundo a través de un hub
de Estambul, un hub aeroportuario, un lugar de concentración de redes aeroportuarias que nosotros, si queremos ir a Latinoamérica, Iberia y British Airways, si no lo sabéis, os lo recuerdo, British Airways sabéis que se fusionó con Iberia el año pasado. Entonces, en sus operaciones aéreas, todos los turistas o todos los que se han movido del mercado inglés que viajaban a Iberoamérica a través de Londres y de las British Airways, esos pasajeros ahora están yendo a Iberoamérica a través de Madrid, porque el hub de British Airways Iberia para Iberoamérica es Madrid, ¿vale? En ese acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que Estambul, Turquía nos interesa, sí, pero nos interesa mucho más que Estambul sea y Turkish Airlines consiga ser un hub para todo ese mercado ruso, ¿vale? Y así con montones de cosas que son complicadísimas de explicar en estos minutos, ¿vale? Luego, cada vez nuestro turista está más lejos, con lo cual cada vez tenemos que espabilarnos mucho más en ser más internacionales, con lo que supone de complejidad, porque está mucho más lejos, de inversión, porque es mucho más costosa, y de distancia cultural entre nuestro destino y los mercados. Es decir, nosotros podemos ir tranquilamente a Fitur y hablar de Vizcaya, pero es que a China es imposible que vayamos hablando de Vizcaya, porque en China no saben lo que hablan. En Rusia, Moscú, mostrador de la Feria de Moscú, que Bilbao Turismo ha ido 2 años. Efectivamente la gente te pregunta por Bilbao, pero luego te dice, pero yo en Bilbao quiero estar en una casa que se alquile entera cerca de la costa. Y entonces agarras y sacas el catálogo de agroturismos y dices, mire, aquí tiene. Esta es la casa Vita de Merchant Estate que usted la alquila en casa entera. Y le estoy mandando a EA, pero yo no pongo en el mostrador EA, porque si no, no me encuentra ni Glass. Bastante tengo con que encuentre en Bilbao, ¿vale? Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa? Que ahí no todas las marcas valen para todo. ¿Nos sirve Euskadi? Bueno, depende para qué. Depende para qué y cómo. Yo creo que cada marca tiene su mercado, cada marca tiene su oferta. Si en vez de considerar las marcas en posición de lejanía de mercados emisores, los consideramos en tipos de productos que queremos vender, yo evidentemente, difícilmente si quiero ir con la ciudad de Barcelona a conquistar, sabéis que hemos firmado un acuerdo con Barcelona, si yo quiero ir a conseguir turistas de city break, de turismo urbano, a Canadá, me vale muy bien la sinergia con Barcelona, porque estoy vendiendo 2 ciudades modernas, dinámicas, de diseño, de vanguardia, de arquitectura, de turismo urbano para un público que en Canadá está interesado por eso. Y si voy a la al colegio de arquitectura de los canadienses de Montreal con la marca Bilbao unida a Barcelona, me es tremendamente productiva e interesante. Y sin embargo me sobra el Vizcaya en esa estrategia, porque no estoy vendiéndome a un cliente cuyo interés es visitar algo rural o algo costero, ¿vale? Entonces, cada marca para una estrategia. Lo que pasa que, como decía muy bien Gavino en su intervención, nosotros nos sentimos tremendamente presionados con los medios de comunicación y nuestro trabajo es altamente sensible a la opinión de todo el mundo. Esto pasa como en el fútbol, que a Bielsa le han pitado los oídos este viernes hasta reventar, porque todo el mundo se permite hacer alineaciones de fútbol y decir, hay que echarle al portero, hay que cambiarle al fulanito y al menganito. En turismo pasa igual, que como todos hemos sido turistas, todos nos permitimos opinar. Y estamos en una profesión y en un lenguaje muy complejo de que no haya interferencias, ¿vale? Bueno, entonces yo solamente voy a iros a contar que esta estrategia que nosotros hemos pasado, me la voy a saltar de pleno. Nosotros os voy a hablar simplemente de los grandes retos que nos hemos planteado, que coinciden plenamente con los que tiene la Diputación Foral de Vizcaya en su plan estratégico. Nosotros lo que queremos es
un objetivo ambicioso: aumentar un 4,3% la entrada de viajeros a nuestra ciudad y territorio para el año 2020, aumentar cada año un 4,3% la entrada de viajeros, y queremos alcanzar 1.657.000 turistas en Bilbao, estos son datos de Bilbao, lo que supondría tener un 3.314.000 pernoctaciones, que, como decía Gabino, supondría una estancia media de 2 noches, cosa complicada. Por ejemplo, los datos de abril en Bilbao, este mes de abril pasado, hemos tenido una estancia media de 2. ¿Por qué? Porque ha descendido un montón el turismo extranjero, el turismo internacional, y ha descendido el turismo estatal. El turismo extranjero, como viene de más lejos, aumenta su estancia media. Con lo cual hemos superado, por ejemplo, en este mes, es una cosa puntual y anecdótica, el 2%. La estancia media en Bilbao es algo superior a la estancia media de Vizcaya en el año 2011, pero no hemos llegado al 2 en un ciclo anual ni en un ciclo interanual, ¿vale? Y queremos que la marca Bilbao-Vizcaya, estén en el top internacional de las 100 primeras marcas. Esto es una cosa cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa. ¿Cuál es el top mundial? Pues, como explicábamos en la revista Bilbao-Vizcaya que presentamos en Fitur, en el top 10 de los mejores destinos turísticos de la prestigiosísima guía Lonely Planet, que es la guía de referencia de los viajeros del mundo, que ya hemos aparecido en numerosas ocasiones en esa guía. Entonces, no queremos bajar la guardia y seguir estando en esos rankings. Pero además queremos otra cosa, que viene un poco a punto de la pregunta que ha hecho Juan Carlos y que ha contestado. Es decir, ¿nosotros tenemos algún problema con Euskadi? Ninguno. Nosotros estamos absolutamente encantados de ser vascos. Encantados de ser vascos. Nosotros lo que queremos es que Bilbao y Vizcaya se conviertan en el hub, lo mismo que el aeropuerto de Estambul para las Repúblicas Unidas Rusas, en el hub de entrada de turistas a Euskadi. Nosotros tenemos el aeropuerto internacional, tenemos las mejores conexiones, vamos a tener el tren de alta velocidad que más sentido tiene junto con Vitoria de conexión a la meseta, porque el TAV, no nos olvidemos que todavía no conecta con Europa, el proyecto no conecta con Europa. Por lo tanto, el TAV no se convierte a través de Donosti en algo intereuropeo de momento. Por lo tanto, el TAV es un tren de alta velocidad de carácter español que nos conecta con el territorio nacional. Y ahí el mejor posicionado es Vitoria, ni Bilbao ni San Sebastián, sino Vitoria, porque Vitoria va a estar muy bien conectado con Burgos y Madrid, que es para lo que sirve de momento el tren de alta velocidad o la Y vasca, que se nos ha olvidado el nombre. Bilbao es, por los datos, y yo no me voy a entretener, el referente de la cornisa cantábrica. La llegada de turistas a Euskadi es un poco menor que la llegada de turistas en términos absolutos a Galicia, pero sin embargo nuestras conexiones aéreas y nuestro posicionamiento en la cornisa cantábrica y en el eje atlántico no tiene nada que ver con Galicia, y ni con Santander ni con Asturias. Y Bilbao queremos convertirlo en el tercer destino turístico en el turismo, por ejemplo, de negocios y de congresos, en el cual no estamos en la tercera posición. Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque por ahora Sevilla y Valencia nos han ganado en este ranking en el turismo de negocios. Pero, ¿qué pasa? Que Valencia ha trabajado en el mundo del turismo de negocios, en el mundo del turismo de los eventos, a través de sacar la chequera. Y ahora están en la más absoluta ruina como comunidad autónoma. Y todavía viven un poco del efecto de la chequera, pero esto se les ha acabado. Y sin embargo, nuestro destino, nuestro territorio, ha vivido de apoyar, generar condiciones, ayudar en promoción, pero no de sacar la chequera y pagar la Copa América desde el principio hasta el final, ¿vale?
Tenemos una excelente noticia como Convention Bureau, como Bilbao Convention Bureau, y es que la semana pasada hemos subido 20 y tantos puestos en el ranking de turismo de congresos de ICA. Haremos una nota de prensa la semana que viene para difundir esta noticia. Es decir, hemos mejorado nuestro posicionamiento internacional y estamos en el 129 según este ranking. Y estamos los cuartos de España, que este es objetivo. Queremos ser los terceros de España. Bien. Y nosotros lo tenemos claro. Bilbao lo tiene claro. Tenemos clara nuestra apuesta por el turismo internacional. Nuestros esfuerzos van a ser muy centrados y muy claros en los mercados estatales. Y solamente queremos Barcelona, Madrid y Valladolid. ¿Por qué? Porque Castilla y León, Valladolid sobre todo y su área metropolitana, está interesadísima en nuestra temporada de ópera. ¿Nos van a llegar turistas de Santander? Sí. ¿Nos van a llegar turistas de Iruña? Sí. ¿Nos van a llegar turistas de Logroño? Sí. Bueno, más bien excursionistas, pero bueno. Nos interesan eso sí, pero nuestros euros, el presupuesto municipal de Bilbao Turismo, las subvenciones que nos da la DIPU y las subvenciones que nos da el gobierno van a centrarse en esos tres ejes del mercado estatal. Nos interesa un turista internacional, primero, porque los mercados inversores internacionales están mucho mejor económicamente, porque Europa está menos en crisis que España. Segundo, segunda razón, un turista internacional deja 300 euros más en la ciudad que un turista estatal. Luego nos interesa porque con menos cantidad tenemos más cantidad, ¿vale? Más cantidad y más impacto económico. Por lo tanto, turismo internacional a tope. Nuevos mercados emergentes. Bilbao Turismo tiene claro que de esos BRIC, por su presupuesto, por sus características y por las posibilidades que tenemos, que sobre todo son presupuestarias y de recursos humanos, vamos a apostar solo por dos mercados BRIC, que son Rusia y China. En Rusia, porque está ahí, por el motivo también que os he contado el otro día, está mucho más cerca, 5 horas de avión. Los turistas rusos son viajeros hacia España de segunda generación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hasta ahora han venido a la costa catalana a tomar el sol, a la Costa del Sol, etcétera, les ha interesado el sol y playa, pero ahora están buscando otra cosa diferente. Por lo tanto, tenemos una oportunidad en el mercado ruso que crece un 22% cada año en la emisión de turistas hacia el mundo. Y el mercado chino, porque Bilbao estuvo el año pasado, hace 2 años, se me pasa la vida rapidísimo, en la Expo de Shanghái, y tiene un tejido de relaciones económicas, de relaciones empresariales, de relaciones de ciudad, de relaciones con alcaldes, con China, que los de turismo hemos ido con la siguiente maleta detrás de esas relaciones, aprovechando ese tirón. Entonces, Brasil e India no nos interesan, sí, sé que nos interesan, pero tenemos dinero, tenemos recursos, luego otra vez será, que nos dé más costa la DIPU y vemos. Vale, ese es un poco nuestro esto. ¿Cuál es el turismo, el peso del turismo en la economía? Bueno, pues ya hablaba un poco Gabino. El turismo en la economía, en el PIB de la ciudad, representa algo más que en el PIB de Vizcaya. Gabino ha hecho un 4,8. En nuestro caso creo que es un 5,5 lo que representa el turismo en el PIB de la economía bilbaína. Por lo tanto, todavía más necesidad de trabajar, ¿vale? Esto no os voy a contar. Bien, turismo sostenible y equilibrado en el territorio. Esta es una razón más todavía para unir la sinergia Bilbao-Vizcaya. Es decir, si observamos la planta hotelera, la planta alojativa de Vizcaya, evidentemente la mayor parte está en Bilbao. Sin embargo, como Bilbao-Vizcaya, y por qué no decirlo, como nacionalistas, entendemos que el desarrollo turístico tiene que ser equilibrado en ese territorio. ¿Por qué? Porque la costa, el interior, los parques naturales, la naturaleza, Encartaciones, Leartibai, Durangaldea,
aportan una serie de valores al producto turístico Bilbao, a la ciudad de Bilbao, que otras cosas no se lo pueden aportar. Y además, cada vez más las ciudades del mundo se van pareciendo, van teniendo las mismas tiendas, las mismas cadenas de tiendas, los mismos restaurantes, y entonces hay un principio fundamental del marketing que muchas veces la gente lo niega y que es algo evidente, y tenemos algunas sospechas de ser nacionalistas, ¿no? Y es que el principal elemento del marketing es la diferencia. Cuando yo hago algo, cualquier cosa, intento venderme en el mundo, me intento diferenciar del vecino como primera estrategia de marketing. ¿Y qué diferencia a la ciudad de Bilbao de otras ciudades del mundo en las que competimos? El tamaño, bien, pero salvemos el tamaño. ¿Qué nos diferencia? Una cosa elemental y básica, y es que los de Bilbao somos vascos. Y esto no lo dice Mercedes Rodríguez, ni Gabino, ni el diputado general, ni el alcalde de Bilbao. Es que lo dicen los turistas. Y yo ahí lo voy a decir públicamente. Yo he estado 12 años en la dirección del gobierno, como ha dicho mi presentadora, y hemos hecho miles de estudios en Inglaterra, Alemania, Francia. ¿Y sabéis cuál era el motivo más interesante para venir a Euskadi? El que éramos vascos, el que teníamos cultura, identidad propia, folclore, manifestaciones culturales. Y eso, traducido a Bilbao, es lo que yo hablo del hacer el carácter del turismo urbano. Es que lo que le interesa al turista internacional, además de ir a Zara, que ya hay en todos los sitios, es a ir a la tienda del casco viejo, del bacalao colonial de toda la vida, que no lo ve en otro lado, ir a las tiendas multimarca de Ford, por hablar de tenderos, o de comerciantes, perdón, de la ciudad. Eso es lo que interesa, traducir en carácter, en que aquí hay bollos en mantequilla y en otros sitios no, de que aquí existe Estrabusía y en otros sitios no, de que aquí toca Mikel Erenchun además de Bob Dylan, porque Bob Dylan toca en muchos sitios del mundo, ¿vale? Entonces esto es una cosa importantísima que se nos está olvidando, porque el Ayuntamiento de Bilbao durante la Semana Santa ha trabajado en dos conceptos importantes. En el Athletic Experience, porque el Atleti es único, es un club de fútbol único en el mundo, aunque no hayamos ganado la final. Es único en el mundo y es una manera de hacer fútbol diferente. Y nuestro éxito, no estoy hablando desde la perspectiva deportiva, sino desde la perspectiva social y desde la perspectiva de proyección, es que somos un equipo único, hecho por futbolistas de aquí, ¿vale? Y eso marca nuestra diferencia en el fútbol. ¿Por qué hemos trabajado con Pacheta Compañía, con danzas vascas para turistas en la Lóndiga, en medio del escenario de la máxima modernidad? Hemos hecho danzas tradicionales vascas para los turistas, porque queremos que la gente se entere que Bilbao es diferente, que es un destino de turismo urbano, pero es diferente. ¿Y por qué hemos trabajado la pelota vasca? Porque solo la tenemos aquí. Y esa es nuestra fe de carácter. Como dentro de las tiendas nos interesan las que más, desde la perspectiva turística, aquellas que son únicas del comercio bilbaíno, que cada vez van quedando menos. Y me da lo mismo en gastronomía. ¿Qué nos interesa? Mucho más el slow food que el Burger King. ¿El Burger King lo tenemos? Sí. Forma parte de una proyección de ciudad moderna, porque las ciudades que no tienen Burger King no son modernas. Y si no, pregúntaselo a los chinos, que están encantados de tener McDonald's, porque así son modernos. Pues a nosotros nos interesa tener un restaurante japonés, sí, porque nos da ambiente urbano. Pero nos interesa el slow food muchísimo. Muchísimo más, porque el slow food no se exporta, porque no se deslocaliza. Entonces Bilbao, en este planteamiento de turismo sostenible y equilibrado en el territorio, si le suma los parques naturales de Vizcaya, si le suma la costa y el litoral, si le suma la tradición marítima, pesquera, por ejemplo, porque Bilbao tiene tradición marítima, pero no pesquera, sino comercial y portuaria, que es otro rollo diferente, intensifica mucho más sus valores de diferencia y por lo tanto nos coloca mucho mejor en el mundo a través del principio de marketing, ¿vale? El problema es complejo, el problema es difícil, pero el problema es claro,
Y lo tenemos claro en las instituciones. Lo tenemos clarísimo. Tenemos claro que el turismo urbano de nuestra ciudad es una mezcla de 4 Cs. Yo siempre repito el mismo rollo, pero es muy sencillo. Lo mismo que Gaby nos decía, que queréis que os quedéis con una idea, yo os quiero que os quedéis con esta, que es la suma de 4 Cs. Comida o gastronomía, en lo cual el producto primario, el slow food, la manera de cocinar, las tradiciones, los chocos, los no sé qué, nos interesan, porque son valores diferenciales. McDonald's hay en todas las ciudades del mundo, pero Aitor Elizegui no, y su Scoop no. O me da igual, o el asador no sé qué de la ciudad, que no estoy hablando de élite gastronómica, estoy hablando de todas las maneras de hacer cocina. La cultura en la que queremos tener una mezcla de cultura internacional, de vanguardia, de arquitectura, pero también queremos tener manifestaciones culturales, programaciones culturales que tienen que ver con nosotros. El carácter, que es aquello que nos da identidad, es impresionante el crecimiento del turismo de ocio en la ciudad de Bilbao en agosto de los últimos años, porque hemos puesto en valor turístico el Aste Nagusia, que es un festival que no se puede repetir en ningún otro sitio del mundo, todo gratis. El crecimiento de los italianos a la ciudad de Bilbao en agosto es impresionante, porque les interesa el Aste Nagusia y las fiestas y los festivales y el Calescena y los cantantes que han venido en estos últimos años que hemos ido trabajando, en los cuales siempre hay un hueco para los nuestros, para nuestros creadores, para nuestros músicos. La Diputación ha hecho su campaña de promoción turística, a diferencia del gobierno, en vez de con una canción en inglés, con una canción de un grupo de hecho son los inventos de Fogarty de Bilbao. Y me decía la viceconsejera hace poco que le parecía muy bonito que cantaran en inglés. Pues yo lo siento mucho, pero a mí no me parece muy bonito, porque no me parece acertado desde el punto de vista del marketing y de la diferencia. Y no es una cuestión de ser nacionalista o no nacionalista, es una cuestión de marketing, de la lección número 1 del marketing. Vale. Bueno, ¿en qué 4 áreas, ejes, y solo os voy a contar esto y luego ya me voy a callar? ¿En qué 4 ejes de acción entendemos nosotros que debemos centrar el tiro de ese desarrollo de nuevos productos turísticos? Algunos no son tan nuevos, sino que son un refuerzo de los a esto. Bueno, un eje de abajo que está muy claro, que es el turismo de conocimiento y de negocio, en el cual Bilbao tiene un Convention Bureau con más de 100 empresas del sector turístico trabajando en el mundo del turismo de negocios. El mundo del turismo de negocios, del mal llamado turismo de negocios, es lo que es los meetings, las reuniones, los incentivos, que son aquellas actuaciones en las cuales una empresa, por ejemplo, Euskaltel, decide que a toda su red de vendedores les va a invitar un fin de semana a Bilbao porque han conseguido no sé qué objetivos comerciales. Los congresos y las ferias, ¿vale? Y ahí nosotros queremos que en esta nueva etapa hacia el 2020 nuestro Convention Bureau, que está muy centrado en ese maíz, se acerque mucho más de lo que ya lo hacemos ahora, pero mucho más, con mucha más intensidad, a toda otra red de centros de conocimiento que son promotores de conocimiento. ¿Quiénes son esos? Las universidades, los parques tecnológicos, los foros de reflexión y pensamiento, el Centro de las Matemáticas Aplicadas, el Centro de Investigación del Cambio Climático, todo ese mundo de la investigación del conocimiento, los Innovas, toda esa gente que está trabajando en el mundo del conocimiento. ¿Por qué? Porque todos esos organizan reuniones científicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Un eje que es arte, cultura y vanguardia, lo tenemos clarísimo. Sabéis que la ciudad ha hecho una apuesta muy clara por la arquitectura de vanguardia. La Diputación también está trabajando en un área de industrias creativas, junto con un área de trabajo también desde la propia Lanequincha. Se están desarrollando proyectos de todo tipo en el ámbito del diseño de la industria creativa. Otro es el paisaje vasco, es decir, es unir Bilbao básicamente con 2 cosas:
todos los parques naturales y todos los... con tres cosas, en los parques naturales, los centros históricos de los 33 municipios que rodean a nuestra ciudad, aproximadamente a unos 45 minutos de conexiones, y el litoral. Y luego un área de salud y bienestar, que es una línea de trabajo que estamos empezando a explorar junto con otras ciudades en el mundo, que ya lo han hecho y van por delante nuestro, que es el turismo de salud vinculado a un concepto que conocéis todos, que es el wellness, el spa, los balnearios, etcétera, que tenemos mucho que avanzar y ahí tenemos mucho que trabajar con el territorio, porque desde luego Bilbao, por mucho que haga espacios urbanos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de las talasoterapias, de los centros balnearios, etcétera. Y otra área de trabajo que es el turismo de salud vinculado a los movimientos sanitarios. Seguro que, a modo de ejemplo, pero no os quedéis con sabéis todo el mundo que se mueve en el mundo para hacerse cirugía estética a destinos que se han especializado en ese tema, la cirugía estética, que no digo que sea nuestro campo de trabajo, pero sí la apertura de la clínica del ambulatorio. Esto no lo podemos hacer con el sistema de salud pública, evidentemente, pero sí con el sistema de salud privada. En estos momentos los destinos turísticos del mundo, Barcelona, Singapur, Malasia, Turquía, montones, Valencia, montones de ciudades, montones de destinos turísticos en el mundo están promocionándose en una combinación entre sanitario y turístico. ¿Vale? Porque si a mí me operan, yo qué sé, de una hernia discal, me operan en una clínica de la Selva Negra, mi acompañante y yo estamos 15 días en la Selva Negra y mi acompañante, además de atenderme a mí en el hospital, se pasa 15 días de reposo conmigo en un hotel de la Selva Negra, ¿vale? Este es un tema de trabajo que ya llevamos a algunas reuniones con nuestros colegas de Barcelona, que para eso sirven los acuerdos, y que el año pasado, este año hemos estado en la Feria de Turismo de Moscú, que hay una sección especial de turismo sanitario, vamos a llamarlo, de salud. Vale, tendría muchas más cosas que contaros, pero no nos da tiempo, ¿vale? Pero bueno, como primera aproximación, es importante que una idea que decía Gabino, es que hoy somos un caso de éxito, pero desde luego, si no nos movemos, no es que estemos parados, es que vamos para atrás. Por lo tanto, hay que pensar, y nosotros como instituciones nos podemos permitir el lujo de pensar en el año 2020, porque no somos para hoy. Yo podré no ser la directora del Bilbao Turismo, pero el turismo de Bilbao tiene que ir hacia allá. Podrá no ser alcalde Azcuna, pero el turismo tiene que ir para allá. Podrá no ser Gabino el director del turismo, pero la estrategia tiene que ir para allá. Y tenemos que intentar articular un sistema a más largo plazo, porque tenemos una industria mucho más compleja que la automoción, os lo aseguro. Os lo aseguro que es mucho más compleja, porque el mundo de la industria turística tiene un montón de intangibles que es muy difícil aprender, y esta es mi palabra favorita, aprender con H intercalada, atrapar, conseguir, porque es que Gabino y yo, cuando vamos a hacer promoción al exterior, Gabino y yo y nuestros equipos, es que no nos podemos llevar a la ciudad de Bilbao, y sin embargo alguien que quiera vender un coche lo monta en un barco y te lo dejan aprobar, el Audi, el Porsche, el Peugeot o el Citroën. Bueno, pues después de la exposición, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que queréis comentar? Bueno, pues la gente sería tímida, así que yo tengo una cuestión. Porque cuando hablamos de turismo, de potenciar Bilbao fuera, ¿no? Has dicho que un tipo de turista al que nos queremos dirigir son los internacionales. Y muchas veces en esos casos me pregunto, ¿y por qué no nos dirigimos a los turistas autóctonos? Porque muchas veces nosotros nos vamos fuera a descubrir cosas que luego aquí igual las podíamos ver, disfrutar, y por qué no decirlo, dejarnos nuestro dinero aquí en casa y no fuera. Bien, podría ser una estrategia. Yo desde luego creo que es poco ambicioso.
sinceramente. O sea, yo creo que nosotros, tanto nosotros como la Diputación, hacemos ese trabajo de alguna manera, y vosotros, la Fundación Leizorra, está haciendo ese trabajo hoy, ¿no? Yo creo que es un trabajo que hacemos todos los días a través de los medios de comunicación, que os contamos en la prensa local cómo van las cosas, que les gustan los turistas. Hacemos un foro de reflexión aquí, que vosotros vais a ir y vais a contar, oye, pues esto qué bonito, no sé qué, o presentamos cosas. Pero, a ver, si nosotros no nos ocupamos de los turistas de fuera, ¿quién se va a ocupar? No sé, ¿qué quieres que te diga? Fuga de gasto, yo el otro día decía que iba a poner en la autopista a Madrid y no le iba a dejar a nadie salir de la ciudad para que no tomara Coca-Cola en Madrid y las tomara en Bilbao. Pero es poco ambicioso eso. Si los que nos dedicamos a la promoción exterior, al turismo, a la promoción internacional, a la promoción de nuestro país fuera de nuestro país, nos dedicamos a mover el mercado interior, pues es que